Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y antes de pasar a otro tema, quisiera hacerles a nuestros tertulianos la pregunta que dejábamos al aire. A partir de ahora, una vez que Florence Cassés ha sido, liberada porque se comprobó que hubo un proceso que no fue el debido o que no se cumplió el debido proceso, para ponerlo en términos legales, va a suceder que otros mexicanos o extranjeros o quien sea que haya pasado por una situación similar podrán quedar en libertad. Bueno, yo insisto, Ricardo, en teoría sí, el marco legal así lo establece. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es autoridad facultada para revisar sentencias. Hay que argumentarlo y entonces los propios ministros juzgan primero si admiten a revisión esa sentencia. Entonces hay que argumentar en dónde está la debilidad que hace indebida una sentencia. Y yo seguramente le decía a Carlos, seguramente eso sucede con cierta regularidad y la mayoría de los casos los rechazan los ministros, no los revisan porque la sentencia está justificada. ¿Tú, Carlos? Sí, me parece que debiera ser así, aunque como dice Jonás, el marco legal existe, la jurisdicción y las prerrogativas y las facultades de la Corte es para hacerlo. Aunque yo tengo mis dudas, insisto, en que pueda ser un asunto tan cotidiano como debiera. Por ejemplo, en el caso de todo el proceso tan enredado, tan complicado, que siguió el caso de la francesa, hay miles en México que está sucediendo lo mismo. Fíjense, el proceso ocurre desde una mala detención de parte de la policía preventiva, ¿no? O el policía investigador que realiza la detención de alguien, primero, sin orden de aprehensión, suele ocurrir. Luego, cuando se consigna en una averiguación criminal algo, basta con que pongas el domicilio equivocado. Ojo con esto, a veces se hace deliberadamente, para que después el juez ya no pueda obsequiar la orden de aprehensión porque está mal integrado el expediente, etcétera. Eso ocurre con mucha frecuencia. Luego, el que siembren pruebas en contra de alguien. Bueno, eso es un acto de corrupción. Yo platiqué hace unas semanas con un dirigente de una barra de abogados y él me contaba esa historia. Dice, estoy llevando el caso de un muchacho joven, de buena familia, etcétera, etcétera. Pues al tipo lo presentaron como el líder de una banda de narcomenudistas. Pero no es cierto, o sea, hay, digamos, una historia detrás de él que lo soporta, de que era un individuo que no tenía nada, absolutamente nada de ese asunto. Bueno, Sin Carlos, embargo, se fabricó todo eso. Otro ejemplo, que fue el ridículo nacional del año pasado, la detención del hijo del Chapo. Ah, sí, por ejemplo. Del falso hijo del Chapo, que ahora sí agarramos al hijo del Chapo, el gran líder y muchas armas y no sé qué. Y resulta que no era. Que no Que era. los 2 días la Marina pidiendo disculpas de que fíjense que siempre no. No, Sí. y además hay que agregar, Carlos, pudiera tratarse efectivamente de un líder de narcomenudistas, pero si le siembran pruebas, el caso se viene abajo si es probatorio. No, eso. pero tienes que... Y queda libre. Acuérdense que es este tema de que nadie es culpable hasta que le demuestren, nadie es culpable hasta que lo demuestren, ¿no? En México al revés, o sea, eres inocente si demuestras tu inocencia, cuando el otro tiene que culpar. Ya el Procurador General de la República, Jesús Murillo, ha hablado del abuso que se ha hecho en este país, por ejemplo, del arraigo. Esto de mandar a arraigar a una persona para investigarlo, en lugar de primero investigarlo y después detenerlo. No, aquí los meten 50 veces en una casa y después lo investigan, ¿no? Es una tontería. Bueno, este ejemplo del caso de Florence Cassés finalmente nos debe de llamar la atención a los mexicanos en el sentido de voltear cuántos casos hay. Y yo le pediría a la gente que nos está viendo, bueno, pues que levante la voz. Exacto. Que empiecen por las redes sociales a platicar casos. Yo creo que todos conocemos, yo conozco casos que se han dado este tipo de extralimitaciones, hay que decirlo. Y entonces hay que llenarle a los señores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hay que llenar los correos o no sé cómo, para decirles que hay otras injusticias en México de gente que está presa, que es, digamos, inocente, pero no ha tenido la oportunidad ni los reflectores para poder salir airosos como este caso. Claro, o los juzgados locales también, ¿no? O las policías locales. Te voy a poner dos ejemplos ahorita que mencionabas, Carlos, de sembrar de pruebas. A mí me ha tocado que a por lo menos 2 personas, la policía de Guadalajara le ha dicho, o te mochas con una lana, o te voy a acusar que traías esto, y unas bolsas de coca, ¿no? Entonces, se mochan con la lana, ¿no? Es decir, extorsión y siembra de pruebas, primero. Segundo,
hay un regidor de Guadalajara, que me voy a reservar el nombre. Pero nos lo dices ahorita en el corte. Sí, se los digo acá en el corte. Que está muy enojado porque esta ola de asaltos y de robos de transeúntes en la colonia americana y en Providencia está impune porque en los últimos 3 meses han detenido por lo menos a 20 personas que se ponen a consignación en la Procuraduría de Justicia y la Procuraduría por cosas tan mínimas como la que decías de que no pusieron bien el cruce de las calles, el domicilio, no coincidía que si el chinito estaba para un lado en lugar de para el otro en la descripción del policía, los dejan libres. Y hay una impunidad rampante de gente que es delincuente y que no termina pagando. Pero también de quien practica la justicia. Pero es un despropósito eso, porque es tan simple como ponerse de acuerdo el procurador del Estado con el titular de la Secretaría de Seguridad de Guadalajara, en este caso, puede ser de cualquier municipio, y decir, oye, si tus policías no saben dar un formato correctamente llenado, hay que darles un curso de capacitación inmediato. Exacto, tan sencillo como eso. eso. Es como ir a hacer un trámite. Oiga, le faltó un documento. Ah, voy por él y me regreso. Claro. Eso es así de sencillo. Sí, lo más triste es que en todo esto, dando la vuelta a lo que decíamos de la revisión desde las policías federales, la estatal, la municipal, los juzgados, la procuraduría, los que terminamos pagándola somos los ciudadanos. Porque hay ciudadanos inocentes en las cárceles que no pueden quedar libres, ciudadanos que pueden ser culpables de un delito a los que no se les respetan los derechos, eso hay que remarcarlo también, es algo muy importante. También los delincuentes, aunque el cardenal diga que no, también los delincuentes tienen derechos. Cardenal Sandoval. El cardenal Sandoval, sí, porque... Y finalmente, lo que tiene que ver con la impunidad. 91% de los delitos en este país no se castigan. No, y una gran Y los que se cantidad ni castigan, se castigan mal. Sí. Entonces estamos en el peor de los mundos. Bueno, hoy hubo otra noticia rapidísimo que tiene que ver con el caso Monex. Se exoneró al PRI y al Partido Verde por las irregularidades en la campaña, aunque sí se les puso una multa de 3,000 millones de pesos. Ya no entendí yo. El Consejo General del IFE tiene determinaciones muy extrañas. Pero yo nada más diría, Ricardo, pues ya para qué. Hubo irregularidades, excesos en el tope de gasto de campaña, ¿ya para qué? Su candidato ya está en la presidencia. Hay que corregir el proceso, hay que hacerlo cuando son candidatos, no cuando ya están ocupando el cargo. El mismo Claro. Vicente Fox dijo que él sí metió las manos para favorecer a Felipe Calderón en su momento, pero lo dijo ya que ha pasado todo. Claro. Bueno, nos vamos. Gracias, pásenla muy bien. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima. Gracias, Jonás. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Ricardo. Hasta luego.